Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión jornada técnica sobre la aplicación del libro de edificio existente. Digamos que vamos a tener dos partes la presentación. En primer lugar, repasaremos un poquito todos los requerimientos del libro de edificio existente. Repasaremos también las ayudas recientemente publicadas, la convocatoria del Gobierno de Aragón para subvencionar la redacción de libros. Y luego finalmente pues, nos pondremos con la aplicación y iremos repasando la propia aplicación pues, paso a paso, un poco iremos viendo consejillos de uso y pues, cómo hay que hacerlo. ¿Se oye mejor? ¿Qué tal? ¿Ahora me oís mejor? ¿Qué tal se oye ahora? Mucho mejor, se oye mucho mejor. Se oye bien. Vale, perfecto. Me lo acerco un poquito y ya está. Muy bien, bueno, pues como decía, tendrá dos partes la presentación. Un pequeño repaso de lo que es el libro del edificio existente, dónde viene regulado. Veremos también la reciente orden publicada por el Gobierno de Aragón para subvencionar la redacción de libros y luego posteriormente nos meteremos ya directamente con la aplicación. Entonces, bueno, pues sí, ya sin más paso a haceros una pequeña presentación. Vamos a ver. Estas son las partes, como os he dicho, hablaremos del libro, de la convocatoria de ayudas para la redacción de libros. Es uno de los programas, como sabréis ya, que vienen del Real Decreto 853. Se ha publicado la orden del Gobierno de Aragón para subvencionar su redacción. Unos consejillos muy sencillos para antes de empezar a redactar el libro y luego ya nos meteremos, como os decía, con la aplicación informática. Sobre el libro del edificio existente, bueno, como ya hemos hecho jornadas anteriores, pues realmente sabéis que es un poco la evolución, el cambio de paradigma desde la inspección de edificios que venía de la obligación de conservación a, digamos, diferentes avances en cuanto a los requerimientos de mejora de sostenibilidad y de eficiencia energética del parque edificado. Entonces, pues bueno, como otras veces hemos comentado, pues las ITES venían a ser simplemente un análisis sobre el estado del edificio. El informe de evaluación de edificios añadía a lo anterior pues, un análisis energético y también un análisis sobre la accesibilidad. Y finalmente el libro del edificio existente es una herramienta muy completa en el que a todo lo anterior, medidas de análisis de conservación, eficiencia energética, accesibilidad, pues plantea una serie de cuestiones añadidas como es el mantenimiento de los edificios, su análisis energético, el planteamiento de sostenibilidad y ciclo de vida. Y luego una vez analizado todo esto, se tiene que plantear unas mejoras y un plan pues para su ejecución, ¿no? Estos son los 4 bloques fundamentales que luego veremos, pero que básicamente es el diagnóstico sobre las deficiencias constructivas, comportamiento energético y accesibilidad que hablábamos. Lleva un plan de mantenimiento y un manual de uso. Con todo esto se analizan las posibles mejoras para adaptación del edificio en la medida de lo posible a los estándares actuales y luego finalmente todo esto lleva a una planificación que tiene en cuenta pues, el coste de las medidas, la prioridad y la oportunidad, siempre basado en la realidad del edificio y de sus habitantes. Digamos que no hay recetas hechas para todos los edificios, sino que cada edificio tendrá su análisis y su solución. Este era el Real Decreto 853/2021 de 5 de octubre, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día 6 de octubre del año pasado, sentaba todas las bases de las convocatorias que posteriormente se han ido realizando en las diferentes comunidades autónomas.
En nuestro caso, como sabréis, fue el pasado jueves cuando salió en el Boletín Oficial de Aragón la convocatoria de ayudas, que luego entraré muy someramente. Dentro de este Real Decreto, y otras veces he explicado que la dificultad que tiene que el Estado regule este tipo de herramientas, pues bueno, en este caso se utiliza un anejo de ese Real Decreto para regular el contenido de forma indirecta, de tal forma que esquive un poco esos problemas que ha habido de inconstitucionalidad de otros elementos como el informe de evaluación de edificios, que finalmente fueron las comunidades autónomas las que lo tenían que regular. En nuestro caso, pues no se ha regulado hasta ahora. Entonces, pues bueno, realmente el libro de edificio existente, pues su contenido al menos está regulado. En el anexo 1, pues básicamente son 3 bloques. Un bloque 0 de identificación, datos urbanísticos, régimen de propiedad. Un bloque 1 en el que se analiza el estado del edificio y su conservación, su estado de conservación, y además se da un manual de uso y mantenimiento de este edificio. Y luego un bloque 2 de diagnóstico de mejoras, como hablábamos antes, y una planificación de esas actuaciones para la renovación del edificio. No me extiendo mucho porque todo esto ya lo hemos comentado en anteriores sesiones, además las tenéis grabadas se puede acceder a través de la página web del colegio, con lo cual, bueno, como esto ya lo he comentado en anteriores ocasiones, pues no me voy a extender más. Además, todo esto viene reflejado luego en la propia aplicación, con lo cual pues las vamos a ver después. Aquí también os pondremos a disposición la presentación, con lo cual pues tenéis aquí todo el desglose de los contenidos del libro. Como os he dicho, básicamente el bloque 1 pues lleva una parte de inspección de edificios. Bueno, aquí lo tenéis todo, no me extiendo. ¿Vale? Un manual de uso y mantenimiento con todo lo que tiene que llevar, plan de conservación, un registro de incidencias, los contratos de mantenimiento. Todo esto sí que es interesante porque realmente toda esta documentación la tendréis que recopilar antes de empezar a hacer un libro. Entonces, bueno, está bien tener este pequeño guión para la hora de afrontar un libro del edificio existente. Los potenciales de mejora pues viene, digamos, ligado a la Ley de Ordenación de la Edificación y que se plasma pues, en el Código Técnico en cuanto a seguridad de utilización, seguridad contra incendios, en caso de incendios, habitabilidad, salubridad, eficiencia energética o protección contra el ruido. Y luego, pues bueno, con todo esto se hace un informe del potencial de mejora del edificio y finalmente un plan de actuaciones, que es un poco la receta. Se debe establecer un cronograma y una valoración económica prevista, básicamente en rangos de importes. Lógicamente esto nos obligará a hacer unos tanteos con unas mínimas mediciones, pero bueno, luego lo veremos. Bueno, todo esto es lo que debe incluir este plan de actuaciones para la renovación del edificio. Que bueno, como lo hemos comentado en otras ocasiones, pues lo que digo, no vamos a entrar. Sí que quiero un poco incidir en la convocatoria de ayudas para este caso concreto de redacción del libro del edificio existente. Os comento que el pasado jueves se publicó en el Boletín Oficial de Aragón la orden VMV 1018 de 2022 por la que se convocan subvenciones en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, regulados por el Real Decreto 853/2021 que hemos comentado repetidas veces. En esta orden vienen regulados 3 programas. Viene regulado el programa 3, que es ayudas para rehabilitación de edificios completos. Viene regulado el programa de ayudas a viviendas individuales, que es el programa 4, y viene el programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, que es el programa 5 de este Real Decreto que comentamos. Me voy a centrar exclusivamente, porque hoy estamos hablando del libro del edificio existente, en esto, ¿no? En el libro. El objeto, obviamente, el objeto de este programa de actuaciones es el impulso a la implantación y generalización del libro del edificio existente. Esta convocatoria sabéis que tiene un periodo temporal, bueno, justito, digamos ahí, ¿no?
realmente empiezan bueno, luego veremos los plazos, ¿no? Pero realmente se pueden solicitar las ayudas hasta finales, bueno, exactamente hasta septiembre de 2023, que es un tiempo prudencial, pero sí que es cierto que al final la dotación presupuestaria es limitada. Entonces, bueno, digamos que lo que se pretende también es dotar con una partida importante para poder redactar tanto proyectos como libros de edificio existente. ¿Para qué? Porque con el libro conseguimos analizar todos los edificios y, digamos, ya poner las bases o sentar las bases para las posibles actuaciones posteriores. Que además muchos de ellos se puedan plasmar en proyectos y posteriormente también en obras. Pero obviamente no va a haber dinero para todo, para todas las obras, y esto es un camino que se ha comenzado de cara a cumplir los objetivos pues, marcados en el ERES, en los planes nacionales de energía y clima, etcétera, etcétera, de cara a 2030 y 2050, ¿no? Las agendas que están ahí. Bueno, me centro en el libro de edificio existente. El objeto es el impulso a la implantación, entonces con esta subvención cubre, como dice la propia orden, parte de los gastos de honorarios profesionales por su emisión. Quiere decir, en ningún momento se está tratando de fijar precios. Esto que quede claro. Pero bueno, pues ahí luego veremos las cuantías. Serán actuaciones subvencionables dentro de esto, pues redacción de proyectos técnicos, que en este caso hoy no vamos a comentar, y redacción del libro del edificio. Esto es el artículo 20. Beneficiarios, pues prácticamente cualquier fórmula que tenga de propiedad, ya sea también propietarios, usufructuarios, acogidos a la ley de propiedad horizontal o no, agrupaciones de propietarios, comunidades de propietarios, sociedades cooperativas. En cualquier caso, ya digo, cualquier fórmula que responda a una agrupación de propietarios, siempre que representen a la totalidad de la propiedad. ¿Vale? Los destinatarios, además, pueden ceder el cobro de estas ayudas al agente o gestor de la rehabilitación. Esperábamos una regulación un poco más específica de esta figura del agente o gestor de rehabilitación en esta orden, siendo que era autonómica y realmente incide en muchas más cosas que el Real Decreto estatal, pero tampoco han querido entrar demasiado y realmente habla que cualquier persona sin necesidad de específica de titulación o tal, podría llegar a ser agente o gestor de rehabilitación. Os invito a los arquitectos a que podáis ser agentes o gestores, ya no sé si como sustitutorios en el cobro, pero María, querías... En el libro del edificio existente, sí, en cualquier caso tiene que ser vivienda habitual. No estará, pero bueno, os lo comento que es para vivienda habitual, es obligatorio. No está en estos artículos concretos, pero sí que en la parte, digamos, de regulación general está. Es verdad que no lo he puesto. Cualquier cosa me interrumpís, eso igual digo a los de casa. Disculpa, ¿vivienda habitual es un porcentaje mínimo de la comunidad entonces, como era en la DGA las últimas ayudas de la rehabilitación? Un segundo, que también teníamos una pregunta. Ahora te doy paso, un segundito, que teníamos aquí. Perdona, ¿me decías? Sí. Sí, en los edificios donde hay algún... Vale, allí realmente, a ver, hay un porcentaje que dice que el 50% de vivienda tiene que ser de uso residencial. Es cierto que lo de vivienda habitual, vamos a ponerlo un poco en cuarentena y ahora luego os lo resuelvo. Porque en teoría es así, pero es cierto que puede pasar que... Pero no se establece ese porcentaje exacto de cuántas son de vivienda habitual y cuántas no lo son. Entonces lo miraremos, ¿vale? Por si acaso. Pues perfectamente, sí, podría entrar, porque al final es el uso residencial vivienda. O sea, realmente, sí, lo de la vivienda habitual vamos a ponerlo un poquito en cuarentena y os lo confirmo, porque sí que es cierto que para otro programa sí lo es, pero ahora llevamos un caos a veces de programas. Lo ponemos un poquito en cuarentena ese tema, ¿vale? Porque yo creo que es el tema del uso más que sea habitual o no habitual.
Sí que quería incidir cuando está. Perdona, habíais comentado antes algo desde casa, desde los despachos, vamos. Sí, una pregunta. Si es una rehabilitación de un bloque que no está en uso y se cambian las distribuciones y se cambia incluso hasta el número de viviendas, pero o sea, ¿se optaría a este tipo de ayudas o no? Pues inicialmente sí. Inicialmente sí, porque realmente hemos hecho consultas y dentro de lo que es intervención sobre el edificio, podría llevar aparejado, por ejemplo, unos cambios de distribución. Ahora, lo que no sería subvencionable sería, por ejemplo, un vaciado de un edificio completo. Eso no sería subvencionable, ¿vale? Pero eso ya estaríamos hablando más de obras. Es verdad que habría que hacer el libro de edificio existente y se exige, ¿vale? Con lo cual sí, pero tú lo harías sobre el estado actual, ese análisis sobre el estado actual, y sí que luego en el proyecto es donde tú tendrías que pues, plasmar esos cambios y siempre vinculado a esa mejora de la eficiencia energética que hablamos, pues, de esos 3 escalones, ¿no? Entre el 30 y el 45, del 45 al 60 y más del 60% de mejora sobre el consumo de energía primaria no renovable. Entonces, bueno, en realidad se limita para el libro, ¿vale? Cualquier consulta de estas, sabéis que tenéis la oficina de rehabilitación, que tenéis a Cristina y en breve espacio vamos a incorporar también a otras personas, a otros compañeros y, bueno, pues cualquier consulta podéis llamar o escribir al correo electrónico, luego os paso los datos, ¿vale? Bueno, continúo un poquito lo que hablamos de beneficiarios. Requisitos. Bueno, aquí está un poquito los requisitos. Los edificios objeto de las actuaciones de este programa, del programa concreto del libro de edificio existente, debe ser que los edificios estén finalizados antes del año 2000 y que al menos el 50% de su superficie construida sobre rasante, excluida la planta baja o plantas inferiores, si tiene o tiene otros usos compatibles, tenga uso residencial vivienda. Con lo cual, que decíamos de poner en cuarentena, pues borrarlo. Efectivamente, no tiene que ser uso de vivienda habitual, ¿vale? Para hacer el libro, sí. A ti te piden que mínimo cumplas que el 50%... ¿Perdón? Sí. Te subvencionan el libro. Sí. Siempre que cumpla que el 50% de la superficie construida sobre rasante es uso residencial, ¿vale? Los requisitos se deberán acreditar, como veis, mediante escritura, nota simple. ¿Por qué pongo estas notas? Porque todo esto, si dice de acreditar, es que hay que presentar el documento, ¿vale? Aunque luego veremos un poco todo lo que se pide para poder presentar una solicitud. La cuantía de las ayudas, pues viviendas unifamiliares 700 euros, edificios plurifamiliares de menos de 20 viviendas, bueno, hasta 20, menor o igual. 700 euros por edificio más 60 euros por vivienda y edificios plurifamiliares de más de 20 viviendas, 1.100 por edificio más 40 euros por vivienda. La cuantía máxima, 3.500 euros. No sé si recordaréis, en otras jornadas hablamos... un segundito, termino de contar esto y damos paso a la palabra. No sé si os acordaréis, en el Real Decreto establecía unas cuantías extra, por decirlo así, en caso de que no hubiera informes de evaluación de edificio o ITES. Bueno, en la orden aragonesa esa parte se ha caído. Quiero decir que eso ya no está, en Aragón no se aplica. Entonces nos tendremos que ceñir a estas ayudas. Como he dicho antes, pues no son desde el colegio transmitimos que no sea la totalidad del edificio, es decir, no caigamos en que esto pase a ser una regulación de precios, porque, en fin, se tiene que atender caso a caso. ¿Tenéis una mano levantada por ahí? Hola. No veo, voy a dejar de compartir un segundo. Sí, adelante. Hola. Bueno, para empezar, que las preguntas de los asistentes en sala no se escuchan nada, entonces no nos enteramos qué preguntan. Y segunda, yo quería preguntar, porque veo que hay viviendas unifamiliares y edificios plurifamiliares.
Y Ujú. en cuanto a urbanizaciones, por ejemplo, cuando hay una serie de edificios que comparten, por ejemplo, la caldera general, pero digamos que ya es un conjunto de edificios, Ujú. ¿se hace el libro de la urbanización o del conjunto o eso todavía no existe? O esa sería mi pregunta. Pues buena pregunta. Y depende, quiero decir, ¿de qué depende? Pues depende de que esa urbanización sea una única comunidad de propietarios o sea un conjunto de comunidades de propietarios. Es decir, si es una única, imaginemos una, aunque sean, no sé, antes me contaban el caso, 200 viviendas con con una calefacción central compartida entre las 200, una urbanización con un único CIF. Bueno, pues tendría que ser el libro de todo, ¿vale? Pero si es una urbanización que tuviera diferentes comunidades de propietarios o una manzana, pongamos por caso, que tiene diferentes portales, pero diferentes comunidades de propietarios constituidas, pues serían diferentes libros. Ay, jolines. ¿Pero habría libro general de la urbanización? Sí, O además de cada edificio? claro, ahí tendrías que hacer un global de todo, que es lo complicado. Por eso digo que al final, cuando hablamos de los honorarios y que la cuantía máxima de subvención es 3.500 euros, si pensamos en algún caso concreto de pues este que os comentaba, ¿no? En una urbanización en Zaragoza, 200 viviendas, central heating y demás, pues bueno, creo que 3.500 euros sería muy escaso para hacer un buen libro. Entiendo que, claro, ahí tienes que pensar en global. Sería ese el caso, ¿eh? No te digo que concretamente sería todos los casos, pero bueno, si tienes algún caso concreto, lo que nos puedes hacer es una consulta a la oficina de rehabilitación y la atenderemos encantados, ¿vale? Gracias. Vale, ¿alguna cosilla más por ahí? Es que no os veo porque tengo aquí, a ver si puedo dejar de compartir. Un segundo, ¿eh? A ver. Y la gente... Laura, ¿has participado ya? ¿Eras tú la que comentabas? Vale. Sí. Bien. Bueno, continúo. Vale. Todas las cuantías, compatibilidad de programas, pues las subvenciones para libros son compatibles con la línea programa 1 de ayudas a la rehabilitación a nivel de barrio, de edificio, y en el programa de fomento de la mejora de eficiencia energética de viviendas, del PRE. Aclarar que, ya alguna vez lo hemos dicho, los proyectos sí que si se subvenciona el proyecto, luego se detrae esa cantidad de la ayuda total, en el caso, por ejemplo, de las ayudas de barrio o del edificio. Sin embargo, las de los libros del edificio existentes no, ¿vale? No se restarían. En cuanto a plazos de ejecución, esto es interesante porque abre la vía de que se pueda presentar una memoria justificativa para solicitar las ayudas a la redacción del libro. Esto es importante porque quiere decir que en el momento que el día 25, ahora veremos los plazos, se abra esa vía, pues con una memoria, que ahora os diré exactamente qué es lo que tiene que contener, pues se puede presentar la solicitud y os podrían, digamos, hacer una resolución, digamos, inicial o que, bueno, que os podrían ya, digamos, adelantar incluso la cuantía de la subvención. Porque, como no sé si sabéis que estas subvenciones se pueden, digamos, adelantar sin necesidad de aval. Entonces, pues bueno, es una cosa que creo que puede ser bastante útil. Ahora os digo, pues el contenido de la solicitud en caso de aportar una memoria justificativa es la siguiente, pues identificar el tipo de solicitud, lógicamente si es para el libro de edificio existente, pues la del libro, identificar el edificio, propietario, el técnico que redactará el libro, ¿vale? Con todos estos datos que estos obviamente lo tendréis allí en la presentación. Datos generales del edificio, pues parcela, dónde está situado, parcela catastral, tipología del edificio, superficie construida, altura, año de construcción, en fin, lo que veis aquí. Número de plantas, número de viviendas y su superficie,
locales, núcleos de comunicación y algún archivo gráfico, pues al menos un plano de emplazamiento y una fotografía de la fachada. Se debe acompañar del certificado de eficiencia energética firmado por técnico competente, registrado y vigente, o al menos que esté tramitada su solicitud de registro. Y luego también se debe decir, aunque esto es un poco más para proyectos, creo yo, pero bueno, en realidad lo pide, el ahorro previsto de energía que contempla esta actuación. En realidad, como luego entraremos, pero ya he dejado un poco entrever que dentro del libro del edificio existente se debe hacer los 3 supuestos contemplados en las ayudas. Es decir, se debe hacer un supuesto estudiando las medidas de ahorro para conseguir al menos un 30% del consumo de energía primaria no renovable, del 30 al 45. Se debe hacer un supuesto de mejoras de actuaciones para conseguir entre el 30 y el 45, perdón, el 45 y 60, y se debe hacer un tercer supuesto para ahorrar más del 60% de consumo de energía primaria no renovable. Recordar también, pero esto no entra dentro exactamente del libro, que además en Aragón, para las zonas climáticas D y E, además de esos ahorros de energía primaria no renovable, se debe conseguir una mejora de la demanda del consumo total en calefacción y refrigeración, ¿vale? Que es del 35%. Continúo con la orden. El procedimiento, pues, como hablábamos, concurrencia. Fernando. Sí, Antonio. Fernando. Dime, Pedro. ¿Puedo preguntarte una cosa al hilo de lo anterior? Sí. Como requisito, vamos a ver. ¿Han eliminado lo de aprobación en el acta de la asamblea del correspondiente encargo y de la representación? No. Ahora llegamos allí. Vale. Esto sería un poco el contenido de la memoria. Perdonad que luego ahora vamos a ver un poquito 2 articulitos más de la orden y nos metemos ya de lleno con toda la documentación, porque es verdad que alguna más habría que incluir aquí, ¿vale? Es verdad que aquí un poco la memoria y habría que incluir alguna cosa más, ¿eh? Voy a ello. El procedimiento de concesión, lo que hablábamos, régimen de concurrencia competitiva, es decir, por orden de llegada, pero siempre por orden de llegada con toda la documentación completa, ¿vale? Si hubiera que, pues, tuvieran que requerir algún tipo de subsanación, la fecha se empezará a contar desde que esté completa y subsanada ese requerimiento. Y luego, bueno, una nota que habla allí de que si en caso de que se agote el presupuesto, y siempre que no hubiera expirado la vigencia, se podrán seguir registrando solicitudes en una lista de reserva provisional. ¿Esto por qué está puesto? Porque realmente se espera que los 17,5 millones que hay para los diferentes programas, concretamente creo que si no recuerdo mal, para proyectos y libros hay unos 7 millones, pues no, 7 no, algo menos. Ahora no recuerdo ahora exactamente, ahora se me ha ido la cifra de la cabeza. Bueno, en caso que este año va a llegar más de los presupuestos generales del Estado, por lo cual habría más dotación, entonces, pues bueno, pues invitaros a que hagáis los libros. Solicitud y documentación, bueno, hay un aplicador, una aplicación web que se tiene que hacer a través de ese tramitador, ya sea mediante certificado electrónico para los que tengan la obligación de hacerlo, o bien sea cualquier ciudadano que tenga que meter ahí los datos y luego se descargaría unos documentos que tendría que presentar en las subdirecciones provinciales, ¿vale? Allí también que sepáis que las oficinas de rehabilitación os pueden ayudar en esta tramitación con nuestros certificados digitales. En cuanto a presentación, plazos, se inicia el próximo 25 de julio, ¿vale? Y concluye, en principio, mientras haya dotación presupuestaria, el 1 de septiembre de 2023. Luego, además, es verdad que si en alguno de los programas no se agotase, sabéis que hay un reparto entre programas, pero además un reparto entre las diferentes provincias. Ese reparto no es cerrado, quiero decir que allí el otro día en la circular os informábamos un poco de esas cantidades por provincias y por programas, pero eso está abierto
a posible movimiento entre provincias o incluso entre programas, ¿vale? Aquí es un poco lo que, contestando un poco a Pedro, que es que aquí hay cosas que no deja del todo claro la orden. Entonces, bueno, como estamos en contacto con la Dirección General de Vivienda, pues bueno, nos van aclarando un poco sobre la marcha, que es un poco lo que os había puesto antes. Pero, sin embargo, el anexo 3 habla específicamente de la documentación y datos a aportar con la solicitud. Entonces, lo que comentábamos, solicitud normalizada, datos del solicitante, representante. En caso de que haya más de una persona beneficiaria, tienen que firmar todos autorizando a un solicitante a tramitar la solicitud. Lo que hemos hablado, datos del edificio, edificios, objeto del libro, domicilio, referencias catastrales, número de viviendas, locales, etcétera, etcétera, con su superficie construida. Y aquí un poco que dice que el libro de edificio existente deberá contar con la conformidad del destinatario último. Y aquí es donde entramos en el tema este, ¿no? Los documentos que deberán contar todo deberá contar con la conformidad del destinatario último, que al final deja de ser la comunidad de propietarios, los propietarios, la agrupación o lo que sea. En caso de presentarse memoria justificativa, en este caso se podrá dictar resolución de concesión de ayuda provisional, es lo que os comentaba antes, sujeta expresamente a la condición resolutoria, es decir, nos dan 3 meses para presentar toda la documentación como máximo para que, bueno, pues una vez presentado todo, pues haya una resolución de concesión, pues en principio positiva debería ser, ¿no? Y además, pues bueno, un poco lo que os comentaba. Los documentos deberán incluir el ahorro de consumo de energía primaria no renovable, que hemos comentado antes, certificado de eficiencia. Aquí es donde te contesto, Pedro, efectivamente, copia del acta o certificado del secretario o administrador con el acuerdo de la comunidad, ¿vale? O de las comunidades de propietarios, si están agrupadas, de la asamblea de la cooperativa o de lo que sea, ¿no? Del tipo de propiedad que haya. También, pues bueno, también en caso de que se nombre un representante, pues también un acta o certificado del secretario o administrador, ¿vale? Representando, o sea, haciendo el nombramiento del representante. Y una relación, bueno, en este caso... Fernando, perdón, sí. Perdón por ser tan malo. Dime, Pedro. Esto, resulta que empieza la convocatoria, o sea, se publicó Sí. Se publicó el jueves pasado. Sí. Salen las condiciones ahora. Se abre el plazo el 25. ¿Qué pasa? ¿Que de aquí al 25 tenemos que convocar las juntas de vecinos para que aprueben estas cosas? A nosotros nos han dicho que realmente sí que tendrías que tener el encargo y todo hecho, según esto. A nosotros en DGA sí que nos han dicho un poco que se debería presentar junto con la memoria, pero yo creo que también hay que presentar el acta y tal. Sí, esto va a ser un problema porque las reuniones de vecinos, salvo que se hagan juntas extraordinarias, lo normal es hacerlas a final de año. Entonces, claro. Está claro que ahí puede haber un retraso. En caso de pero es que has dicho que luego dan 3 meses para solicitar. O sea, dices, bueno, valga, no se reúnen los vecinos. Bien, pues eso te lo ponen como incidencia. Para empezar, te retrasarán el tema, esto. Pero resulta que dices, luego 3 meses. Ostras, en 3 meses, no sé, muchas comunidades ya se sabe cómo funcionan. Entonces, claro, que lo veo, que al final saldrán las cosas, pero que lo veo un poco, decir, muy bien, hemos tardado, pero ahora todo me lo tenéis que hacer en 2 días. Sí, bueno, es que es un poco desgraciadamente es lo de siempre, ¿no? Que la administración... Hemos tardado. Tiene sus tiempos, ¿no? Y además aquí hoy tenemos a algún representante de la administración. Hoy, perdón, me callo, pues. Pues llevan sus tiempos, ¿no? Pero sí que es cierto que probablemente, probablemente entiendo que va a ser complicado que se presenten estas ayudas hasta que empiece un poquito a rodar, ¿no? Sí que estos 6 meses primeros, entre julio a diciembre, pues salvo que esté ya alguien que lo tenga ya como muy claro y tenga convencida a la comunidad y tal, pues hombre, son muy malos meses para convocar en julio una junta, ¿no? Está claro. Estamos más pensando en otras Entiendo, cosas. Fernando,
entiendo que lo de, por ejemplo, otra cosa, otro factor que incide en que te la pueden echar para atrás, que haya algún tipo de deuda de esa comunidad o del solicitante, que haya algún tipo de deuda con la administración, eso lo entiendo perfectamente, porque es una cuestión, pues bueno, pero claro, lo del tema esto de la aprobación por las con acta de la junta de la asamblea de vecinos, ostras, me parece que eso va a ser, va a parar todas, va a parar el 90% de las solicitudes, vamos. Sin duda. Sí, o sea, no te puedo negar que eso es así, sí, sin duda. Vale. Realmente hasta final de año no creo que esto, quizá estas ayudas, ya digo, salvo que alguien que lo tenga ya o lo tenga desde hace meses tan claro, lo he puesto al final por ahí para que se vea un poco más. Ah, vale. Hola, Ana. Es que teníamos el sonido por el ordenador y al final casi solo os oía yo. Entonces, bueno, eso, sí. Salvo que alguien ya cuando se publicó el Real Decreto, sabiendo que se iban a publicar las ayudas, pudiera tener, pero vamos, aún así lo veo imposible, casi imposible que sea, por lo menos en septiembre ya lo veo más fácil, ¿no? De que pueda ser. Que pues se pueda adelantar a lo mejor las reuniones de comunidades de vecinos, pero inicialmente efectivamente es complicado. Vale, bueno, voy a continuar porque si no al final no entramos mucho en la aplicación y la verdad. Si hay alguien de la administración en esta conferencia ante esta situación. Espera, si Pedro, puede... espera que no te oímos, que ahora nos hemos pasado bajando el volumen. Te lo hago. Ahora. Que digo que si hay alguien de la administración que está presente en esta charla, si puede decir algo, porque aunque sea extraoficialmente, pues hombre, nos sirve porque al fin y al cabo nosotros tenemos que ir hablando con la gente, con las comunidades, pues siempre servirá de algo, ¿no? Si alguien quiere manifestarse. Bueno, tenéis todos la posibilidad, ¿vale? Oye, voy a continuar. No seas malo. Venga, voy a continuar porque si no... Le doy la vuelta a la cámara. Vamos a retrasarnos mucho, que quería realmente meterme bastante con la aplicación, ¿vale? A ver, un segundito. Vale, bueno, esto es donde estaba yo. Datos y documentación. Pues bueno, aquí lo veis. Y más datos y documentación. Como veis aquí, en caso de solicitud habrá que presentar un presupuesto de honorarios, aparte de todo lo anterior que he dicho, y en su momento, pues las facturas y justificantes bancarios, en su caso, cuando se hayan hecho el pago. Y luego, a ver, cabría otra posibilidad. En principio, pues la administración tendrá la típica casilla que la comunidad o lo que sea, pues permite a la comunidad, a la comunidad autónoma el consultar pues, una serie de datos a nivel administrativo. En caso de que se opusieran a esa consulta, pues además de todo lo anterior, de esas 2 páginas más este trozo más, pues habría que todo esto que veis aquí, datos de identidad, de todos los beneficiarios, del representante, titularidad catastral, en fin, todo, ¿no? Datos relativos a altas en el impuesto de actividades económicas, en fin. Yo os recomiendo, obviamente, que no os opongáis a que la administración pueda consultar estos datos en registros públicos. Bueno, antes de empezar con lo que es la aplicación, pues como habéis visto, ingente cantidad de documentación. María, intentaré repetir la pregunta para los de casa, ¿vale? Claro. Entonces, si se va a hacer que hacer cosas, pues el cambio de tuberías o puede incluir la colocación. Vale. Vale, la pregunta es, bueno, no sé si habéis oído, empiezo por el final y voy tirando hacia atrás. Si en el libro del edificio está contemplado la retirada de amianto.
La respuesta es que sí, ahora lo veremos. Y luego sobre el tema de, sabéis que hay unas partidas exclusivas, o bueno, un plus en caso de que haya una retirada de amianto en los proyectos de, vamos, en la línea de ayudas al edificio. Entonces, ¿qué pasaría si no se llegase a las cuantías? Me preguntan si no se llega a la mejora de ese 30% de mejora del consumo de energía primaria no renovable. Pues obviamente no está subvencionado, por mucho que se quiera retirar. Tampoco, tampoco. Si quieres meterlo dentro del programa 3 o el programa 1, si no llegas a los mínimos de eficiencia energética, no está subvencionado. O sea, sí. ¿No puede ser una ayuda? No, me preguntan si puede ser en sí misma la ayuda de retirada de amianto y la respuesta es que no. O sea, todas las solicitudes de ayuda van vinculadas a la mejora de la eficiencia energética. Aunque la visión es integral de las actuaciones, siempre, siempre, siempre se debe cumplir mínimo que se consiga ese 30% de mejora del consumo de energía primaria no renovable, incluso en caso de Aragón, en las zonas climáticas D y E, pues además la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración. O sea que eso sí, no hay partidas específicas solo para amianto. ¿Vale? A ver, que me preguntan por aquí. Vale, vale. Nada, me advierten de que vamos a limitar un poquito las intervenciones porque si no al final es que es verdad que no vamos a llegar a la aplicación, ¿vale? Las dejamos un poquito para el final. Bueno, como os decía, habéis visto, os he sacado el desglose anterior fundamentalmente para que veáis toda la documentación que tenéis que recopilar para poder hacer el libro. Obviamente, además de eso, pues como bien os estoy comentando, pues eso, tenemos que hacer además una buena toma de datos, un estudio previo exhaustivo del edificio, analizar todo lo que podamos también conseguir de monitorización, de catas, etcétera, etcétera, pues también bienvenido. Tenemos la herramienta digital que vamos a pasar ahora a conocerla, la del libro del edificio existente. Por supuesto, no os olvidéis de formaros para conseguir un buen plan optimizado para el edificio. Como documentos de ayuda, así fundamentalmente tenemos uno que tendrá que ser vuestro libro de cabecera a partir de ahora para los libros, para hacer los libros, el índice comentado del libro del edificio existente. Aquí os pongo el enlace. Lo podéis descargar también desde la página web del Consejo Superior y creo que también lo tenemos colgado en la página web del colegio. Y luego el modelo de libro de edificio existente en formato Word, que, bueno, al fin y al cabo que os puede servir un poco como guión también. Pero bueno, realmente creo que es más útil el propio libro y, por supuesto, la aplicación. Y ahora, pues ya, sin más dilación, ya paso a presentaros la aplicación informática. ¿Cómo nace todo esto? No quiero tampoco extenderme mucho, pero bueno, se ha diseñado como un libro digital de registro. Es una herramienta dinámica, permite recopilar todos los datos, información y documentos a registrar, que además tendrá pues, esa vida durante la propia vida del edificio, ¿no? Valga la redundancia. Registrará los eventos, cambios de lo que es en la vida del edificio, su ciclo de vida, los cambios de propiedad, en fin, todo esto, ¿no? Con sus planes de mantenimiento, renovación, así como cualquier tipo de intervención, ¿no? Es un libro digital en línea con el que se está trabajando ya a nivel de Europa. Muy someramente, porque ya lo he contado en otras ocasiones, las características, por supuesto, cumple el Real Decreto 853, ya no digo la orden, porque la orden se remite al anexo 1 del Real Decreto, además adaptada a la guía elaborada que hemos comentado, al índice comentado, una herramienta digital. Hemos intentado automatizar lo máximo de la toma de datos. Todo lo que se pueda obtener de fuentes públicas, pues de momento lo estamos obteniendo. Dinámica, porque al final es
una herramienta viva durante la vida del edificio. Responsable en el sentido de que es el técnico el que tiene la última palabra. Nosotros sugerimos, pero es el técnico el que tiene que validar esos datos, ¿vale? No demos por bueno cualquier cosa que salga, porque al fin y al cabo viene de fuentes públicas, viene de catastro y a veces, pues, cosas tan tontas como el número de plantas, pues a veces, pues a lo mejor no es la que es. Porque, a ver, la herramienta es informática, pero no tiene vida propia ni es inteligente por sí mismo. Funcional, además, pues permitirá la ordenación de mejoras y estrategias a través de una explotación de datos que vamos a tener, ¿no? Que recopilamos. Además, muy útil para propietarios y administradores de fincas. Estamos ahora en el diseño y desarrollo de la fase 2, que es la parte más viva, pero bueno, eso ya será objeto de otra charla. Y sin más, pues vamos a acceder a la aplicación. No sé si queráis, podemos hacer un pequeño descanso de 5 minutos, son menos 5. Así tomo un poco de agua, me aclaro la voz y continúo ya directamente con la aplicación, si os parece. Sí, por eso, mientras además me preparo un poco todo.